Nos encontramos en Juliaca, hace mucho frío, es el cambio climatológico, el fenómeno del Niño. Yo pensaba tener calor, pero estamos en Juliaca, acá en Norquis. ¿Cómo estás? Con la mía Daisy Luna, que canta música del centro, pero juliaqueña 100%. ¿Cómo estás, Daisy? Buenas noches. Buenas noches. Me siento feliz, ¿no?, por la entrevista, señor Julián Peña, y un saludo muy especial para Full Ritmo de parte de tu amiga Daisy. Hemos visto en YouTube una canción tuya que está dando la hora en Guayla, ¿no? El Gonzalo, ¿no? González. Tú te vas, entra con... ¿Cómo? Explícame. El tema no se pega de él entra cuando te sale. ¿Ya? Él entra con sale, entra bien cocosa, ¿no? Sí, es chévere la canción. Y ha pegado con tu voz, con tu marco musical, ¿no? Sí, está pegando. Se podría decir que se tiene de mal. ¿No? Sí. ¿Cuánto tiempo te das como cantante, Daisy? En el mundo de la música, profesionalmente, bueno, son 3 años que llevo cantando. Pero desde muy pequeña cantabas ya. Sí, desde pequeña llevo. Has cantado con teclados. Teclado, arpa, y ahora estoy con el estilo huancaíno. ¿Qué hace una chica juliaqueña cantando música huanca? El estilo de la música huancaíno, la música del centro, me llama la atención. Me gusta el estilo, se podría decir, ¿no? Ya, No, y lo haces muy bien, ¿no? Te lloras para cantar música huanca, ¿no? Sí, eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, el sentimiento, ¿no? Sí, a eso me refiero. La canción huancaína, todas esas cosas, ¿no? Se basa a eso. ¿Y a quién admiras como cantante huancaína? Todas las artistas son buenas, ¿no? Pero a la que yo resalto sería la señora Susan del Perú. ¿Quién? Susan del Perú. Ah, Susan, ¿no? Sí. Ya, qué bueno, ¿no? Vas a estar el 19 de febrero en Yunguyo. Sí, el 19 de febrero estamos en Yunguyo, en la fiesta del alterado César Yuca. Vas a ir con una orquesta tremenda. Sí, así es, venimos con la orquesta Los Chavos de Huanca y nos esperamos el día 19 de febrero en Yunguyo. ¿Y tu corazoncito tiene dueño, Daisy, o no? No, estamos solos ahí, el corazoncito. Porque me he enterado que tú, aparte de cantar lindo, aparte de trabajar en los escenarios, estás estudiando. Sí, estamos estudiando y ya, pues tenemos que dedicar así el corazoncito. ¿No tienes tiempo para enamorado? No, aún no. Ya con el tiempo. ¿De qué signo eres, mamá? Leo. ¿Agosto? Sí, agosto. Ah, son bien tranquilitas las chicas de agosto, ¿no? ¿Cuál es tu sueño como artista? Tener un buen lugar, ¿no? Ocupar un buen lugar. Llegar a ser conocido. Ya. ¿A Lima todavía no has ido? Todavía no. Cantando no. ¿Cantando has recorrido todo Puno? ¿O alguna... ¿Has salido fuera de Puno también o no? Arequipa, caminando. Ah, mira, qué interesante. Ya, amiguita, entonces despídete para Full Ritmo y un saludo para todos los amigos que te están viendo en esta página que se ve. Muchísimas gracias a toda la linda gente de Perú, a Full Ritmo, a Necoña, y les mando muchas gracias. Muchas gracias, amiga, y que sigan los éxitos. Y para la próxima entrevista ya te quiero ver más famosa. Ya, gracias. Ya, y ahora me puedes cantar a capela ese tema que nos gusta a todos, González, ¿no? González. Claro, le puedo cantar una partecita, ¿no? Da una partecita para todos los amigos que son González. Ya, hice así. González, González, es el que entra cuando sale. González, González, es el que entra cuando sale. Cuando tú sales a trabajar, ella solo está con González. Cuando tú estás trabajando, ella es muy feliz con González. Gracias. Bueno, aplausos, aplausos, caramba. Gracias, Daisy.